Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Dragon Ball capítulo 351. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Imagen residual. ¿Cómo es posible? Champa finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y una repentina sensación de aprensión brotó en su corazón. Esto no es una imagen residual. Es mi técnica de clonación. De lo contrario, ¿cómo podría engañar a un dios de la destrucción? ¿No te parece? Preguntó la voz de Talot detrás de Champa. En el instante en que las palabras cayeron, Talot desató sin piedad el fuego del infierno, lanzando un ataque fatal a Champa. ¡Boom! Llamas abrasadoras de luz brotaron del puño de Talot. La aterradora columna de llamas golpeó a Champa directamente en la espalda y, en un abrir y cerrar de ojos, lo lanzó a decenas de miles de metros de distancia. Fortalecido por el poderoso ki de Dios, el poder destructivo del fuego infernal se elevó a otro nivel. Champa se estabilizó en el aire, con la furia aumentando en sus ojos. El dolor ardiente en su espalda le dijo claramente que Talot ahora poseía suficiente fuerza para herirlo. Como era de esperar de un dios de la destrucción, incluso con tu poder sellado, tu fuerza física supera con creces mi capacidad actual. Mi fuego infernal a toda potencia ni siquiera pudo causarte daño grave. Eso significa que tendré que intentar esto ahora. Ante la ineficacia del fuego infernal, Talot alzó ambas manos, preparándose para desatar su técnica definitiva contra Champa. El poder divino nacido de la fusión del poder del gran simio y el ki de Dios se expandió rápidamente, y dentro de sus palmas, una enorme esfera de energía de color carmesí profundo comenzó a formarse, irradiando una presión divina ilimitada que se extendió por todas las direcciones. Crujido. Un rayo de color dorado escarlata explotó y destelló en el vacío. Su enorme fuerza destructiva hizo que Champa levantara una ceja. Con este único ataque, pudo sentir el peligro. Aunque era minúsculo, seguía siendo una amenaza. Bomba de aniquilación. Una técnica súper definitiva que evolucionó a partir de la bomba del rey. Un ataque lo suficientemente poderoso como para aniquilar fácilmente incluso a Golden Freezer. Por supuesto, Golden Freezer no estaba ni cerca del nivel de Champa. Pero incluso la energía irradiada durante su formación fue suficiente para hacer que Champa se sintiera amenazada. Si detonase por completo, la fuerza destructiva sería inimaginable. Quizás ni siquiera el propio Talot se había dado cuenta. La intensidad de este poder ya había trascendido dimensiones, alcanzando billones de dimensiones. Mocoso, te lo buscaste. Aunque te destruya, no te arrepientas. En ese momento, Champa ya no podía contenerse. Estaba furioso por haberse lesionado. Aunque su cuerpo superaba con creces al de cualquier ser de su nivel, recibir una explosión como esa todavía dolería. Abandonando su último atisbo de misericordia, Champa invocó su poder de destrucción, preparándose para enfrentarse frontalmente a Talot. Bomba de aniquilación. La técnica definitiva se condensó al máximo, y Talot la lanzó hacia adelante con ambas manos. La bomba de aniquilación, con su poder al máximo, atravesó el vacío, dirigiéndose directamente hacia Champa. En ese mismo momento, Champa sintió que se le ponía la piel de gallina por todo el cuerpo y una repentina sensación de pavor lo llenó. Si no manejaba este ataque adecuadamente, podría sufrir lesiones graves. Una oleada de crisis lo invadió. Las venas de su frente se hincharon al estallar con toda su fuerza el poder de destrucción en su cuerpo. Levantó las manos, apuntando a la bomba de aniquilación que se aproximaba. Te lo dije, todos los ataques basados en energía son inútiles contra mí. Akai. En ese instante, Champa desató su verdadera técnica divina Akai. Un movimiento capaz de borrar todo en el universo desde su mismo origen, ya sea material o espiritual. Zumbido. Una luz profunda y radiante floreció en la inmensidad del espacio. La bomba de aniquilación que Talot había desatado con todas sus fuerzas, fue bloqueada por la fuerza por el Akai de Champa. No, en lugar de ser bloqueado, quedó congelado en su lugar por el Akai de Champa. No importaba cuánta fuerza ejerciera Talot, no podía empujarlo hacia adelante ni una pulgada. Entonces este es el verdadero poder del Akai. Es mucho más aterrador de lo que imaginaba. La expresión de Talot cambiaba una y otra vez. Se dio cuenta de que había sido demasiado ingenuo. Aunque Vados había sellado la mayor parte del poder de Champa usando el poder del ángel, no había suprimido completamente su poder de destrucción. El verdadero terror de un dios de la destrucción reside precisamente en Akai. Para traer a Talot al universo 6, Vados se había esforzado mucho.
Y como asistente de Champa, ¿cómo no iba a dejar una protección para evitar que su propio dios de la destrucción fuera derrotado? Desde el principio, esta batalla había sido injusta. Después de todo, el poder de destrucción, una forma suprema del dios Ki, era virtualmente inigualable en este nivel, haciendo que su portador no tuviera igual. En ese momento, Talot se dio cuenta de repente de su grave error. Había estado pensando de forma demasiado simple. Así que has estado conspirando contra mí desde el principio, entonces te demostraré que los mortales, como nosotros, tenemos un potencial mucho mayor que el que ustedes, los dioses, puedan imaginar. Si crees que puedes jugar conmigo, piénsalo de nuevo. Con un grito, el poder del gran simio y el dios Ki dentro de Talot se entrelazaron y se catalizaron mutuamente, haciendo que su fuerza evolucionara continuamente y aumentara hacia un reino superior. La energía en su interior estalló sin cesar. La bomba de aniquilación parecía avanzar, pero en realidad, el poder de la destrucción ya había invadido su núcleo. Si continuaba presionando, esa fuerza destructiva podría contradevorarlo y destrozarlo. TCH. Como pensaba, mi yo actual aún no es lo suficientemente fuerte como para destruir por completo a Akai. Indefenso, Talot detonó la bomba de aniquilación por sí solo, dispersando el poder de destrucción de Champa en expansión al instante. Pero esta vez, los ojos fríos y penetrantes de Champa se fijaron en él, una clara advertencia de que tenía la intención de poner fin a la pelea. En ese preciso momento, Talot usó transmisión instantánea para aparecer detrás de Champa, desatando una patada de látigo con toda su potencia. ¡Bang! Se escuchó un ruido sordo. Aunque el ataque fue lo suficientemente rápido como para pillar desprevenidos a la mayoría de los oponentes, Champa estaba preparado. Levantó la mano y bloqueó sin esfuerzo la patada contundente de Talot. Esta farsa termina ahora. Ya no tengo tiempo para jugar contigo. En cuanto habló, la mano derecha de Champa se transformó en una garra, agarrando con fuerza el tobillo de Talot antes de lanzarlo con una fuerza inmensa. ¡Bum! Un estruendo atronador resonó por el espacio. Arrastrado por el inmenso poder, Talot fue enviado a una velocidad sin control, estrellándose contra varios asteroides colosales y rompiéndolos en pedazos. Antes de que Talot pudiera poner guardia, Champa volvió a moverse. Parecía querer aplastarlo por completo y poner fin a esta absurda batalla. No te engañes tanto, Champa. Talot apretó los dientes, y su poder estalló al liberarse de los escombros, transformándose en un rayo de luz divina de un profundo color carmesí que atravesó el vacío hacia él. Para Talot, incluso sabiendo lo poderosa que era la fuerza de un dios de la destrucción, admitir la derrota antes del final nunca fue una opción. Saiyajin nunca se rindan. ¡Pam! ¡Bang! El intenso combate cuerpo a cuerpo se reanudó una vez más. Talot desató toda su fuerza. Sus ataques fluían como una tormenta, rápidos, feroces y precisos, sin desperdiciar un solo movimiento. El despliegue dejó a Champa profundamente conmocionado. Había subestimado el potencial de Talot. En lugar de verse aplastado por la presión, su potencial se había despertado aún más, impulsando su crecimiento a nuevas alturas. A medida que la batalla se intensificaba, Champa comenzó a mostrar signos de estar perdiendo, claramente superado. Maldita sea. Mocoso, no tientes a la suerte. Ante la implacable y feroz ofensiva de Talot, Champa perdió la compostura por un momento. Una sensación de crisis sin precedentes se apoderó de todo su ser mientras liberaba cada gramo de su poder restante. Incluso con su fuerza sellada, un dios de la destrucción seguía siendo una existencia suprema. Perder aquí significaría que el título de invencible ya no le pertenecería. Además, si se supiera esto, su reputación se desplomaría y sufriría humillaciones incluso en otros universos. Innumerables pares de ojos observaban esta batalla única. Incluso los dos ángeles en la Tierra tenían miradas de incredulidad en ese momento. Nunca habían esperado que Talot fuera tan feroz, tanto que incluso Champa estaba siendo empujado hasta tal punto. Parece que lo subestimamos. Como era de esperar de alguien que me interesa. Si pudiera convertirse en el candidato a dios de la destrucción del universo 6, sus logros serían inconmensurables. Vados sonrió levemente, mirando a Whis de reojo. Esa sonrisa falsa parecía decirle a Whis: es un retoño tan prometedor, ¿por qué no me lo dejas? Tienes razón, hermana, pero su decisión no es algo que yo pueda decidir, dijo Whis con tono significativo, con un tono cargado de implicación. No había forma de que entregara a Talot. Si Talot se convertía en candidato a dios de la destrucción, tendría que ser para el universo 7. ¿Quitarme a Talot? Ni hablar. Mientras ambos bromeaban, la feroz batalla en el espacio ya había llegado a su clímax.
La luz carmesí y la luz violeta atravesaban, chocaban y serpenteaban continuamente en el vacío del espacio. En apenas unos minutos, ambos habían chocado cientos, quizás miles de veces. La intensidad de la batalla aumentó una vez más, mientras las heridas se multiplicaban en Champa y Talot, el dolor envolvía todos sus cuerpos. Aunque ambos resultaron heridos, era evidente a simple vista que Talot había sufrido más daños. A pesar de que había avanzado a Super Saiyan 4, Limit Breaker estaba protegido por God Ki, con un físico y una defensa personal enormemente mejorados, Talot todavía no podía igualar a Champa, un dios de la destrucción, solo en términos de durabilidad física bruta. Incluso tras decenas de miles de años sin entrenar, con la grasa acumulada en su cuerpo, la base de Champa era innegable. Su físico superaba con creces el de este nivel. Fue solo porque Talot, como Saiyan, poseía el rasgo innato de transformar el dolor en espíritu de lucha, volviéndose más fuerte contra enemigos formidables y transformándose y evolucionando continuamente a través de la batalla, que pudo incluso obtener una ligera ventaja, y mucho menos suprimir al dios de la destrucción Champa. Los movimientos de este mocoso son completamente diferentes a los de antes. Cada vez que mi ataque está a punto de impactar, falla por los pelos. Maldita sea. ¿Qué demonios está pasando? Champa entró en pánico por dentro. La aterradora capacidad de combate de Talot le hizo pensar en una posibilidad verdaderamente horrorosa. Ultra Instinto. En ese momento, las maniobras evasivas y los patrones de ataque de Talot eran inquietantemente similares, casi idénticos a Ultra Instinto. El más mínimo desvío de atención y sería aplastado sin piedad por Talot. Pero lo que Champa no sabía era que esto no era Ultra Instinto, era el estado de altruismo. Bang. Boom. Sus 10 dedos se entrelazaron mientras ejercían toda su fuerza, participando en una competencia de fuerza pura y ki divino. Bajo el choque de fuerza pura, Champa sintió una presión considerable. Talot se fortalecía cada vez más, y la represión que ejercía sobre él era cada vez más asombrosa. En este choque de fuerza y poder, el mismo dios de la destrucción estaba a punto de perder. Una humillación indescriptible. ¿Ahora entiendes la diferencia entre nosotros, Champa? Te consideras un ser invencible y menosprecias a los mortales. Ahora te haré ver que el poder de los mortales no tiene límites. Mientras seamos lo suficientemente fuertes, incluso un dios de la destrucción puede ser derrotado. Con un rugido atronador, Talot desató el poder del gran simio que llevaba dentro. Blandiendo el brazo, apartó las manos de Champa. Su brazo derecho se replegó, con un poder creciente, y llamas abrasadoras se encendieron alrededor de su puño. Su poder destructivo fue tan asombroso que la estructura misma del espacio comenzó a distorsionarse. Super Elfire se desató una vez más, y el golpe devastador aterrizó de lleno en el abdomen de Champa. ¡Boom! En el instante en que el puño golpeó el abdomen de Champa, llamas devastadoras estallaron con una fuerza abrumadora, devastando su cuerpo, mientras que el impacto del puñetazo lo atravesó directamente. PFFF. Con ese golpe, Champa resultó gravemente herido. Escupió un líquido amargo que flotó ingrávido en el vacío. El poder detrás de ese golpe era feroz hasta el extremo, comparable al ataque de un guerrero de nivel señal máximo, e incluso superando levemente ese nivel. Los ojos de Champa se abrieron de par en par y su cuerpo salió volando hacia atrás cientos de miles de metros antes de detenerse finalmente. Ese impacto directo dejó el rostro de Champa completamente negro. Mientras sus emociones fluctuaban, su aura se volvió débil, pareciendo entrar en un estado extraño. Al ver esto, Talot frunció el ceño ligeramente, aumentando su vigilancia. Sabía muy bien lo aterradora que era la resistencia física de Champa. Ese puñetazo de hace un momento había superado sus límites, pero incluso un ataque así podría, como mucho, causarle una lesión superficial. Ahora, mientras Champa absorbía el golpe, un aura de peligro extremo comenzó a irradiar desde su cuerpo. El verdadero poder del dios de la destrucción se estaba despertando gradualmente, un poder de destrucción incomparable que se extendía en todas direcciones. ¿Estás un poco alterado? Esas son muy malas noticias. Sintiendo la abrumadora presión divina, Talot inmediatamente se distanció de Champa, manteniéndose a una distancia segura. Pequeño mocoso, sí que sabes pelear. Gruñó Champa con fuerza, con una voz tan grave que recorrió el espacio. Cuando esas palabras salieron de su boca, el poder de destrucción sellado dentro de él estalló como si se hubiera abierto una compuerta, surgiendo sin cesar hacia afuera. El terror absoluto de esa presión provocó una poderosa conmoción en el cuerpo y el alma de Talot.
Mirando fijamente a Champa, quien estaba a punto de desatar todo su poder, la expresión de Talot se tornó solemne y su cuerpo tembló incontrolablemente. Si su nivel de poder actual ya había alcanzado el nivel de señal, entonces el aura que ahora brotaba de Champa estaba al menos en el punto más alto de señal, y tal vez incluso más allá. Incluso con su poder suprimido, el dios de la destrucción Champa, una vez que decidió luchar seriamente, era mucho más fuerte que antes. Además, a través de esta intensa batalla con Talot, la destreza en el combate de Champa fue despertando gradualmente. Sintiendo el creciente poder de destrucción de Champa, Talot también desató toda su fuerza, llevando su aura al límite. El poder divino especial producido por la liberación simultánea del ki de Dios y el poder del gran simio estalló hacia afuera, resistiendo el poder de destrucción de Champa. Las dos fuerzas se reflejaron entre sí, chocando en el vacío y estallando en arcos cegadores de electricidad. Cuando ambos poderes alcanzaron cierto pico, una luz divina carmesí y una violeta se dispararon al mismo tiempo, chocando violentamente dentro de la inmensidad del espacio. ¡Bum! El espacio tembló y se onduló, el poder divino se expandió hacia afuera y el espacio exterior en un radio de decenas de miles de millas sufrió diversos grados de distorsión. Completamente enfurecido, Champa lanzó una feroz ofensiva, chocando contra Talot una y otra vez, cada impacto creando una inmensa presión sobre él. ¡Pum! 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 Ondas de ondas espaciales se propagan por el universo, expandiéndose rápidamente y provocando cambios en la estructura del espacio. Todo lo que se encontraba en un radio de decenas de miles de años luz, asteroides, planetas con vida, estrellas, incluso nebulosas especiales, fue tocado por esa fuerza, y en el instante del contacto, todo comenzó a recorrer el camino de la destrucción. En este nivel, su batalla fue suficiente para afectar el equilibrio del universo mismo. Aunque aún no había alcanzado el nivel visto en la última parte de la obra original, donde unos pocos golpes podían borrar universos enteros, el poder destructivo aún era suficiente para aniquilar numerosas galaxias. La batalla se volvió cada vez más feroz, llegando a un punto en el que podría arrasar con todo. Si continuaba sin control, nadie podría predecir cuál sería el resultado final. A medida que avanzaba la pelea, la presión sobre Talot solo se hizo más pesada. Los ataques de Champa eran feroces e implacables. Cada golpe dejaba los brazos de Talot entumecidos. Incluso con su cuerpo evolucionado de nuevo a través de Super Saiyan 4, Limit Breaker y fortalecido por el ki divino, apenas podía soportar tal castigo. Tenía que encontrar una manera de revertir la situación, de lo contrario, podría sufrir una derrota aplastante. Mocoso, ¿cuántos ataques míos más puedes bloquear? Se burló Champa, mientras la densidad de su poder de destrucción se hacía cada vez más fuerte, y su implacable descarga caía sobre Talot como una tormenta torrencial. ¡Bang! ¡Bum! ¡Bang! ¡Bum! ¡Bang! Los ataques de Champa se intensificaron. Cada golpe, imbuido de poder de destrucción, destrozaba la defensa divina de Talot y se filtraba en su piel, infligiendo un daño secundario devastador. En tan solo unos breves intercambios, el cuerpo de Talot fue plagado de varias heridas horribles por el poder de la destrucción. Su propio poder también estaba siendo reprimido bajo su influencia y la situación se tornaba cada vez más grave. Bajo la poderosa supresión del poder de destrucción, Talot fue completamente suprimido y la balanza de la victoria se inclinó hacia Champa. A medida que la situación se volvía cada vez más desfavorable, Talot se sumió en profundas reflexiones. Tras mucha deliberación, se dio cuenta de que solo había una acción que podía ayudarle a cambiar las cosas. Nunca había intentado usar esa técnica mientras estaba en su forma de Super Saiyan 4, pero con el poderoso físico de esta transformación, debería ser capaz de soportar la tremenda reacción que traería consigo. Parece que el resultado ya está decidido, muchacho. Has logrado despertar mis instintos de batalla, eso solo es impresionante. Me he divertido mucho, pero ahora, es hora de terminar con esto. Champa esbozó una sonrisa escalofriante. Su poder de destrucción se intensificó a medida que la energía a su alrededor pasaba de llamas a chorros, abrumando por completo a Talot en aura y presencia. ¡Bang! ¡Bum! Sus 10 dedos se entrelazaron y ambos entraron en una competición de pura fuerza física. Aunque el cuerpo de Champa era regordete, el poder puro que poseía era asombroso. Incluso enfrentándose a la forma Super Saiyan 4, Limit Breaker de Talot con todo su poder, Champa fue capaz de obtener la ventaja en pura fuerza. Bajo la aplastante presión de Champa, las venas se hincharon en la frente de Talot. Desde afuera, estaba siendo reprimido por la fuerza de Champa. Desde adentro, el poder de destrucción continuaba su implacable erosión. No te hagas el listo. Aún no he llegado a mi límite.
Super Kaioken. Apretando los dientes, Talot desató su técnica oculta definitiva. Super Kaioken. Boom. Con una explosión atronadora, un aura rojo sangre brotó del cuerpo de Talot. Un aura de destrucción sin igual se expandió como una tormenta furiosa, arrasando en todas direcciones. El poder de destrucción que azotaba el cuerpo de Talot fue expulsado a la fuerza. ¿Qué? Al sentir que el poder de Talot se disparaba, un destello de sorpresa brilló en los ojos de Champa. La fuerza de este poder ahora superaba la suya. Aprovechando la ventaja de poder de Super Kaioken, Talot blandió el brazo, liberándose del agarre de Champa. Apretó la mano derecha con fuerza y, con su aura asesina color sangre resplandeciendo, lanzó un puño devastador hacia adelante. ¡Bang! El puñetazo imparable y poderoso impactó de lleno en la mejilla regordeta de Champa. El poderoso golpe envió a Champa volando hacia atrás cientos de metros. Silbido. Mocoso, ese puñetazo duele de verdad. Después de tanto tiempo, aún te quedaba una carta de triunfo. Champa siseó de dolor, limpiándose instintivamente la sangre de la comisura de la boca. Una gota de sangre divina apareció ante sus ojos. ¿Sangre? Champa miró la sangre en su dedo índice, su expresión cambiaba una y otra vez. Finalmente, sus ojos se llenaron de furia sin límites. Él, un dios de la destrucción, había sido hecho sangrar por un simple dios falso. Fue una gran humillación para él como dios de la destrucción. Cuando su ira explotó, el poder de destrucción que rodeaba su cuerpo comenzó a mutar. El aura abrumadora retorció el tejido del espacio mismo, expandiéndose hacia afuera con una presión terrible y sofocante. Incapaz de contener la ira que hervía en su interior, Champa estaba realmente a punto de explotar esta vez. Sintiendo el aterrador frío que emanaba de él, Talot retrocedió rápidamente, manteniéndose a una distancia prudencial de Champa. Con Champa como centro, se formó rápidamente un campo de ki incomparablemente peligroso, su poder era tan aterrador que podía volcarlo todo. Al sentir este poder de destrucción, que ahora estaba varias dimensiones por encima del suyo, Talot comprendió. Su golpe anterior se había convertido en la chispa final que encendió la furia total de Champa. El dios de la destrucción que tenía ante él ya no se andaba con rodeos. Al mismo tiempo, en la tierra, Whis y Vados también sintieron el estado anormal de Champa. Debido al golpe que Talot había asestado, Champa había perdido la compostura, violando las reglas de su combate de entrenamiento. Romper las reglas significaba la derrota. Esta contienda ya estaba decidida. Champa había perdido. Parece que el encuentro entre un mortal y un dios se ha decidido, mi querida hermana, dijo Whis con una sonrisa complácida, lanzando una mirada orgullosa hacia Vados a su lado. Ah. El temperamento de Lord Champa no ha cambiado en absoluto. Mi intención al organizar esta batalla era ayudarlo a recuperar el espíritu de lucha, pero al final, me ha decepcionado una vez más. Desde el principio, Lord Champa fue demasiado arrogante y nunca prestó atención a la diferencia entre él y su oponente, suspiró Vados profundamente, lleno de arrepentimiento. El Super Kaioken de Talot era sin duda una técnica poderosa, pero en última instancia, era un movimiento diseñado para batallas rápidas. No podía mantenerse por mucho tiempo. Si Champa hubiera seguido luchando con la misma calma que antes, podría haber resistido un minuto más, y Talot habría llegado a su límite. Pero las cosas no salieron como se esperaba. El comportamiento de Champa fue, como siempre, decepcionante. Como el resultado ya estaba decidido, por acuerdo, Talot era el vencedor, y no tenían derecho a obligarlo a regresar con ellos al universo 6. Los dos ángeles dispersaron simultáneamente sus pantallas proyectadas y se fueron, transformándose en rayos radiantes de luz que salieron disparados desde la Tierra, dirigiéndose hacia el espacio exterior. En el espacio, el rostro de Champa se retorció ferozmente. La fuerza de su poder de destrucción superaba con creces la imaginación, estaba completamente fuera del alcance de Talot. Solo la fuerza opresiva que irradiaba invisiblemente de él hizo que Talot casi se asfixiara. Este era el verdadero poder de un dios de la destrucción. Si Champa ya era tan fuerte, ¿qué tan poderoso era Beerus? Impulsado por la ira, Champa rompió el sello impuesto por Vados. Su fuerza ahora superaba con creces la que tenía antes de ser sellado. Levantó el brazo derecho y apuntó con la palma a Talot. Sus dedos se tensaron, y un poder de destrucción insondable se concentró en la palma de Champa. Una luz púrpura cegadora se condensó a una velocidad visible a simple vista, y la presión divina que emitía era escalofriantemente aterradora.
Al sentir este inimaginable poder de destrucción, la expresión de Talot se oscureció. Este ya era el tipo de poder que Golden Freezer y Super Saiyan Blue podían desatar durante Dragon Ball Super. Además, la intensidad de este ki de Dios estaba mucho más allá de lo que los expertos comunes podían soportar. Porque este era el poder de la destrucción. El Supremo Dios Ki. Mocoso, eres la primera persona que me ha combatido hasta este punto. Te ofrezco una última oportunidad. Ríndete o muere. Champa le dio a Talot una última advertencia, como para rescatar su dignidad perdida. Talot no pudo evitar reírse ante esto. ¿Rendirme? Ridículo. Ya gané. Talot sonrió con calma, sin ningún miedo. Su mirada seguía moviéndose, reuniendo fuerza en secreto, listo para resistir el asalto del poder de destrucción. Honestamente, no tenía confianza en bloquear el poder de destrucción de Champa. Pero aún así, no se rendiría. Resistiría hasta el final. Estas palabras hicieron que el rostro ya oscuro de Champa pareciera aún más amenazante. Tú mismo te lo buscaste. Incapaz de soportarlo más, Champa lanzó el poder de destrucción hacia Talot, con la intención de aniquilarlo. Si no podía tenerlo, lo destruía. Era el estilo típico de un dios de la destrucción. Con la voluntad de Champa, el feroz poder de destrucción se precipitó directamente hacia Talot. Talot podía sentir la presión sofocante acercándose implacablemente. Sin retirada, solo le quedaba ir con todo. Talot desató por completo el poder del gran simio y su dios Ki, poniendo todo su esfuerzo en resistir el corrosivo poder de la destrucción. Sin embargo, frente al poder absoluto, cualquier resistencia era inútil. No importaban los métodos que Talot intentara, no podía detener el avance del poder de destrucción de Champa. Justo cuando el poder de destrucción estaba a punto de llegar a Talot, Vados y Whis llegaron simultáneamente y ayudaron a Talot a neutralizar el poder de destrucción. Con la desaparición del poder de destrucción, la sensación de peligro se desvaneció y el corazón de Talot también se relajó. Vados, al ver llegar a Vados, el rostro de Champa se volvió aún más sombrío. Aunque no quería admitirlo, había perdido. En el momento en que rompió las reglas, fue derrotado por Talot en el mismo nivel. Aquí termina, Lord Champa. Perdiste esta batalla, dijo Vados. Al oír esto, el rostro ceniciento de Champa se tornó extremadamente feo. Permaneció en silencio, sin ofrecer réplica. Hablando de eso, esta es la primera vez que veo a un mortal derrotar a un dios de la destrucción. Tu potencial es realmente asombroso, creciendo tanto en tan poco tiempo. Si Lord Beerus despertara, probablemente le caerías bien, elogió Whis, dirigiendo su mirada a Talot. Tal vez, respondió Talot débilmente. La pelea había llegado a tal punto que hacía tiempo que había alcanzado su límite. De no ser por el poder del gran simio que generaba continuamente en su interior, se habría derrumbado hace mucho. Ahora que la batalla había terminado, un intenso vacío lo invadió. Talot abandonó su forma de Super Saiyan 4 Limit Breaker y regresó a su anterior Super Saiyan 4 de cabello negro. Esta forma Super Saiyan 4 de pelo negro era bastante especial. Su consumo de energía era mucho menor que el de un Super Saiyan normal. Por lo tanto, Talot no tenía que preocuparse por verse obligado a revertirse por falta de energía. A menos que tuviera un pie en la tumba, esta transformación no podría ser deshecha tan fácilmente por factores externos. Whis sonrió suavemente al verlo, agitó el cetro y curó algunas de las heridas externas de Talot. No curó completamente a Talot, solo lo suficiente para restaurar parte de su movilidad. Estas heridas no fueron graves. Para Talot, fueron útiles. Tras esta pelea, Talot pudo comprender mejor su propia fuerza y el ki divino gracias a estas heridas. Entonces, su poder alcanzaría un nuevo nivel. Aunque hayas derrotado a Lord Champa, aún puedes venir con nosotros al universo 6. Si decides ir, puedo guiar tu entrenamiento y, entonces, podrías ser capaz de rivalizar con un dios de la destrucción. ¿Te gustaría reconsiderarlo? Preguntó Vados, aún con ganas de reclutarlo. Ver lo talentoso que era Talot solo hizo que Vados estuviera más decidido a traerlo consigo. Los labios de Talot se crisparon ante la persistencia de Vados. Olvídalo, ni siquiera sé mucho sobre mi propio universo. Ir a otro universo aún está muy lejos, y aunque vaya, quiero confiar en mi propio poder, respondió Talot a Vados. Vados miró a Talot con complicidad al escuchar su respuesta. Es solo que la gente encuentra cosas valiosas cuando no pueden obtenerlas. HMPH. Ya que no quiere, ¿por qué sigues obligándolo, Vados? Después de luchar tanto y gastar tanta energía, me muero de hambre. Date prisa y trae los bocadillos.
Aunque Champa había perdido contra Talot, no lo admitiría. Sabía que estaba siendo desvergonzado, pero si no lo era, su dignidad como dios de la destrucción quedaría aplastada. Perder ante Talot esta vez fue un golpe tremendo para su orgullo como deidad. Por supuesto, Lord Champa. A la orden de Champa, Vados blandió su cetro y conjuró una mesa de comedor en el espacio, repleta de muchos alimentos que Talot nunca había visto. Talot quedó completamente atónito ante esta técnica. ¿Puedes simplemente hacer eso? Whis, ¿y tú, de qué raza eres y cómo te llamas? Preguntó Vados de repente, pillando a Talot desprevenido. Sin dudarlo, respondió. Saiyan, Talot. Muy bien, Talot. Después de una batalla así, tú también debes tener hambre. ¿Qué tal si pruebas las delicias del universo 6? Dicho esto, Vados conjuró 2 sillas más. Naturalmente, uno era para Whis. Al escuchar la invitación de Vados, Talot y Whis no se quedaron callados. Aunque la expresión hosca de Champa estaba llena de hostilidad, Talot todavía se sentó tranquilamente junto a Whis en la mesa del comedor. La luz de las galaxias brillaba como telón de fondo, con el sol, la luna y las estrellas orbitando a un lado. ¡Qué vista tan impresionante e increíble! Sin embargo, tal cosa realmente estaba sucediendo, y para los ángeles, no parecía nada fuera de lo común. Champa miró de reojo a Talot. Aunque le disgustaba tener a este tipo sentado a la misma mesa, Vados le había extendido la invitación. Si se oponía ahora, solo lo haría parecer mezquino y estrecho de miras, un dios de la destrucción. Así que simplemente hizo la vista gorda. A medida que Vados usaba sus habilidades especiales, platos humeantes de comida comenzaron a aparecer en la mesa uno tras otro. Lógicamente hablando, se trataba del espacio exterior, un lugar donde no debería existir tanta calma, pero todo parecía perfectamente natural, como si estuviera destinado a ser así. Los alimentos variaban mucho en su presentación, y aunque a Champa le parecían bastante tentadores, a Talot le resultaban bastante extraños. A él, no le parecían nada apetitosos. Sin embargo, después de haber soportado dificultades anteriormente y ser Saiyan, nacido con enormes apetitos, la apariencia y el sabor de la comida nunca habían sido de mucha importancia para él al principio. Mientras llenase el estómago, eso sería suficiente. Pero después de llegar a la Tierra, todo comenzó a cambiar. En pocas palabras, es fácil pasar de la frugalidad a la extravagancia, pero es difícil pasar de la extravagancia a la frugalidad. Por favor, sírvanse ustedes dos. Estas son algunas de las delicias más raras del universo 6, dijo Vados cortésmente. Al escuchar esto, Talot y Whis intercambiaron una mirada, luego tomaron los cuchillos y tenedores de la mesa al unísono, comenzando a probar las comidas del universo 6. La expresión de Whis permaneció completamente tranquila. Para él, estos platos eran bastante comunes, nada particularmente especial. Y de hecho, como había demostrado el trabajo original, antes de ir a la Tierra, su comida y la de Beerus en el planeta del dios de la destrucción no era muy diferente a esto. Para Whis la comida no era buena, pero tampoco era exactamente mala. Talot dio unos bocados. A pesar de estar mentalmente preparado, no esperaba que la cocina del universo 6 fuera tan insípida y sin sabor. No era exactamente incomestible y apenas alcanzaba para llenar el estómago. Pero comparados con la comida de la Tierra, estos platos no tenían ninguna característica positiva más allá de quizás una nutrición decente. ¿Qué tal? Alimento de los dioses, no se parece en nada a lo que comen los mortales. Deberías sentirte honrado, dijo Champa con una sonrisa burlona, ansioso por escuchar la opinión de Talot. Aunque Talot lo había derrotado, eso no cambió la percepción que Champa tenía de los mortales. En su opinión, los dioses eran superiores a los mortales en todos los aspectos posibles, incluso en lo que se refería a la comida. Es cierto que es diferente de lo que comemos los mortales, respondió Talot con indiferencia, masticando lentamente con evidente desagrado, pero ¿de dónde viene tu superioridad? Esta comida solo sirve para no morir de hambre. No se acerca ni de lejos a las exquisiteces de la Tierra. ¿Qué dijiste? Rugió Champa, con las venas abultadas en la frente. Maldita sea. Ya había estado conteniendo la ira, y ahora este mortal se atrevía a burlarse de él después de haber compartido amablemente su comida. Para Champa, perder contra Talot era tolerable. Pero decir que la comida del universo 6 solo servía para saciar el hambre era intolerable. ¿No era eso solo una burla indirecta, insinuando que él, el dios de la destrucción, no tenía ningún gusto? ¿Que su universo es completamente inferior al universo 7? Al ver que Champa estaba a punto de estallar, Talot decidió no insistir. Al fin y al cabo, este tipo gordo era temperamental e irrazonable. No soportaba las críticas. Decirle la verdad solo traería problemas.
Mejor callar. Vados entrecerró los ojos levemente. Su mirada hizo temblar el corazón de Champa. Su ira se disipó al instante. A este paso, cualquiera que no lo supiera pensaría que Vados era el dios de la destrucción y Champa su asistente. Parece que la comida de la tierra es muy especial. Ni siquiera lo que comemos a menudo se compara con ella. Me pregunto, Talot, ¿podrías llevarnos a la tierra para probarla? Preguntó Vados con una leve sonrisa. Me parece bien, pero tendrás que prometerme que no causarás problemas en la tierra, respondió Talot. Como Vados había tomado la iniciativa de preguntar, naturalmente no le importó llevarlos a la tierra para probar sus delicias. Lo único que faltaba garantizar era Champa, el factor inestable. No te preocupes, Lord Champa no causará problemas. ¿Verdad, Lord Champa? Talot finalmente comprendió lo intimidante que podía ser Vados. Solo una mirada de ella hizo que Champa comenzara a sudar frío y asintiera repetidamente. Como era de esperar, Champa no era más que un gatito criado por Vados. Beerus era igual. Aunque es tsundere, todavía conoce sus límites, por lo que Whis no necesita restringirlo tanto. En ese caso, yo también iré. Jojojojo. Intervino Luis alegremente, con la curiosidad despertada por las delicias de la tierra. Para monstruos antiguos como ellos, que habían vivido durante incontables eones, saborear la alta cocina era uno de los mayores placeres. Si las exquisiteces de la tierra realmente pudieran impresionarlos esta vez. Entonces este viaje a la tierra valdría la pena. Pronto, gracias a los arreglos de Talot, Whis, Vados y Champa llegaron a la mansión en Ciudad Oeste. Talot primero dio instrucciones al personal de cocina, diciéndoles que se apresuraran y prepararan algunos platos para los invitados, luego fue a buscar a su familia a la casa de Norkai. Este grupo también incluía a Norkai, Bubbles y Gregory. Era una ocasión inusual para ellos abandonar el otro mundo y el planeta de Kai. Bien podrían considerarlo una visita a la Tierra. Los demás del campo de batalla naturalmente también regresaron. Después de todo, la situación se había resuelto y la crisis inicial había desaparecido. Aún así, el miedo de todos hacia el dios de la destrucción y los ángeles no se pudo disipar fácilmente. En cuanto a Vegeta, fue como si hubiera desaparecido por completo. Lo que era seguro, sin embargo, era que todavía estaba en la Tierra y no se había ido. Su nave espacial había sido destruida en la batalla, y como no dominaba la transmisión instantánea, obviamente le era imposible abandonar la Tierra. Para hacer la reunión más presentable, Bulma tomó la iniciativa y comenzó a hacer arreglos elaborados. Ya había planeado celebrar tras la derrota de Freezer. Ahora, con varios seres divinos visitando la Tierra, era la oportunidad perfecta para forjar vínculos fuertes. Esto demostró claramente lo astuta que era Bulma. Reconoció instantáneamente que hacerse amiga del dios de la destrucción y los ángeles era una jugada muy rentable, mucho más sabia que ofenderlos. Durante los preparativos, inesperadamente, el antiguo Kai Supremo y el Kai Supremo del Este aparecieron sin ser invitados, representando a los dioses del universo 7. Sin embargo, claramente se habían sobreestimado. Aunque, en teoría, el Supremo Kai y el dios de la destrucción tenían el mismo estatus, la realidad de este mundo seguía la ley de la selva. El más fuerte siempre tenía la voz más fuerte. Si bien sus rangos pueden parecer iguales, tanto en el universo 7 como en el universo 6, el Supremo Kai estaba muy por debajo del dios de la destrucción, quien siempre estaba en un nivel superior. Aún así, Champa estaba bastante complacido por la buena voluntad que habían demostrado los dos Kai supremos. Después de eso, la atención de todos se centró por completo en la comida. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Después de un rato, Bulma ordenó a los sirvientes que comenzaran a traer la comida preparada uno tras otro. Bandeja tras bandeja, cada una repleta de platos de todo tipo, se colocaban sobre la mesa del comedor. Un vistazo a su alrededor revelaba una deslumbrante variedad de alimentos, cada uno con un aroma irresistible. Ni siquiera algunas de las élites más altas de la Tierra habrían visto semejantes exquisiteces. La fragancia única por sí sola fue suficiente para hacer perder la compostura incluso al ángel, y más aún al dios de la destrucción, Champa. El gato gordo era un gourmet nato. Al ver tantos platos de los que ni siquiera había oído hablar, se quedó en blanco. La baba empezó a gotearle sin control por las comisuras de la boca, atraída por el delicioso aroma. ¿Esto? ¿Qué demonios es todo esto? Champa hizo todo lo posible por contener el hambre. Su dignidad como dios de la destrucción estaba en juego. ¿Y qué si se veían deliciosos, olían bien y eran completamente nuevos para él? HMPH. No puedo quedar mal. De ninguna manera.
Al principio, Champa logró contenerse. Pero cuando la deslumbrante exhibición de exquisiteces casi lo cegó, su racionalidad finalmente cedió. Antes que la comida deliciosa, al diablo con la dignidad. Completamente superado por el hambre, Champa entró rápidamente en acción ante la presentación y demostración de Bulma, y de inmediato tomó un mordisco. Estuvo bien antes de comer, pero en el momento en que el primer bocado explotó en sus papilas gustativas, los ojos de Champa se abrieron y todo su cuerpo se congeló en su lugar como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Una sensación sin precedentes lo invadió. La comida de la tierra era tan deliciosa que sintió que ascendía al cielo. Devoró la comida, encontrando las palabras completamente innecesarias. Al ver a Champa perder el control de esa manera, Whis y Vados no pudieron evitar sobresaltarse. Su curiosidad por las delicias de la tierra se hizo aún más fuerte. Pronto siguieron el mismo ejemplo, y cada uno tomó un bocado. Una experiencia nunca antes sentida los invadió, enviando ondas a través de corazones que habían permanecido inquebrantables durante cientos de millones de años. Sus ojos se iluminaron. Sus movimientos se hicieron cada vez más rápidos a medida que comenzaban a deleitarse con el placer que les brindaba la comida. Mientras tanto, al otro lado de la mesa, Talot observó a los tres entregarse por completo a la comida, con una sonrisa maliciosa formándose en sus labios. Su plan había tenido éxito. Todo se estaba desarrollando exactamente como lo había planeado. El gran banquete se prolongó durante mucho tiempo, hasta que la noche se hizo más profunda. Los dos ángeles y Champa estaban completamente llenos, cada uno tenía una expresión de absoluta felicidad. Después de experimentar lo exquisita que era la comida de la tierra, incluso Luis comenzó a pensar que siempre que tuviera tiempo libre, debería venir a visitar la tierra más a menudo. Aunque técnicamente eso iba contra las reglas eran cosas muertas y la gente estaba viva. Después de todo, Beerus todavía estaba dormido. Nadie podía contenerlo. A partir de ahora, con comida como esta, la vida nunca sería tan aburrida como antes. Si lo hubiera sabido antes, habría venido a la tierra hace mucho tiempo. Vados, por su parte, claramente pensaba mucho más a futuro. La Tierra era un lugar maravilloso. Su propio universo 6 debería tener un planeta igual. A su regreso, planeó investigar más a fondo. Al fin y al cabo, como universos gemelos, si la Tierra del universo 7 tenía una comida tan increíble, seguramente la Tierra del universo 6 también la tendría. En cuanto a regresar a esta Tierra de nuevo, ni se te ocurra bromear. Whis ya se había enterado de esta visita. La próxima vez, tendrían que esperar mucho antes de regresar. El propósito de su viaje era de suma importancia. El asunto de las Super Dragon Balls ya había consumido décadas de esfuerzo. No podían permitirse que se revelara tan fácilmente. Mientras tanto, Champa no tenía segundas intenciones. Era evidente que seguía saboreando las delicias de la tierra, sin estar satisfecho. Después de vivir tantos años, era la primera vez que comía algo tan delicioso. No pudo evitar sentir que había desperdiciado todos esos años de su vida. Vados, nuestro universo también tiene una tierra, ¿no? Champa se puso repentinamente serio, volviendo la mirada hacia Vados mientras preguntaba. Debería haberlo hecho, respondió Vados con sinceridad. Después de todo, el universo 6 y el universo 7 son universos gemelos. Después de nuestro regreso, echemos un vistazo a la Tierra de nuestro universo. No debería ser peor que la Tierra de este universo. Champa, tras recibir una respuesta satisfactoria, sonrió con complicidad. Su mirada se desvió y volvió a posarse en Talot. En honor a la deliciosa comida, dejaré pasar el tema de hoy. Pero, siendo sincero, eres muy fuerte. Aparte de eso, Beerus, eres el primero que me ha dado una pelea tan agradable. Por primera vez, Champa elogió abiertamente la fuerza de Talot. Este repentino cambio de actitud tomó a Talot un tanto desprevenido. Quizás esto era lo que la gente entendía por respeto mutuo entre los fuertes. Que alguien con el estatus de Champa como dios de la destrucción rebajara su orgullo y reconociera el poder de otro, demostraba claramente un cambio de mentalidad. Al final, tuve suerte, respondió Talot con modestia. Si hubieras seguido luchando, es difícil predecir cuál habría sido el resultado. Al oír eso, Champa se echó a reír, visiblemente satisfecho. Luego se giró lentamente y saludó con la mano, despidiéndose de Talot. Bueno, gracias por su hospitalidad, Talot. Espero verlo de nuevo la próxima vez. Y gracias también por su hospitalidad, señora Talot, dijo Vados con complicidad. Se despidió de Talot y luego expresó su gratitud a Bulma. Después, miró a Whis. Los dos ángeles intercambiaron un gesto de complicidad, y entonces Vados activó la singular técnica de teletransportación de los ángeles.
Llevándose a Champa consigo, se transformó en un rayo de luz de 7 colores, saliendo disparado de la atmósfera terrestre a una velocidad inimaginable. Estaban cruzando dimensiones, saltando directamente del universo 7. Con la partida de Ángel Vados y Dios de la Destrucción Champa, todo este asunto finalmente llegó a su fin. Al ver a Vados y Champa partir, Whis también se sintió aliviado y se preparó inmediatamente para regresar al planeta del Dios de la Destrucción. Por favor, espera un momento, Whis, gritó de repente Talot, deteniéndolo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa, Talot? Preguntó Whis perplejo, observando a Talot con atención, con un destello de curiosidad en sus ojos. Es así. Hay algo que quería preguntarte, algo con lo que espero que puedas ayudar. Después de todo, eres un ángel, y por lo que he observado y comprendido, tu poder parece prácticamente omnipotente, dijo Talot con seriedad. Ante eso, Whis rió levemente. Omnipotente quizás sea una exageración. Pero adelante, si está dentro de mis posibilidades, no me importa echar una mano. Talot asintió y luego continuó explicando que Salari debía dar a luz muy pronto. En esencia, razonó que, dado que los dioses gobernaban la creación y la destrucción, entonces, como ángel que estaba por encima incluso de ellos, debería ser una tarea fácil para Whis ayudar a nacer a un bebé sin dolor. Talot preguntó esto a propósito, por supuesto, sabiendo que en la obra original, Whis había ayudado a Bulma a liberar a Bulla. Al aprovechar esta oportunidad, podría alentar a Whis a visitar la Tierra más a menudo y, al hacerlo, vincular más estrechamente a este ser súper tramposo con ellos. Como agradecimiento, él y Bulma podrían invitar a Whis a disfrutar aún más de la deliciosa comida de la Tierra. Para sorpresa de Talot, Whis ni siquiera lo pensó mucho y aceptó de inmediato. Lo que Talot no sabía era que Whis estaba preocupado por no tener una buena excusa para venir a la Tierra. Tras la despedida de Whis, Talot observó cómo se convertía en un rayo de luz de 7 colores, saliendo disparado de la Tierra y desapareciendo sin dejar rastro. Su corazón se llenó de innumerables emociones. Después de haber despedido a estos 3 seres supremos uno tras otro, finalmente sintió una sensación de alivio. Esta farsa inesperada finalmente había llegado a su fin. Con la muerte de Freezer y la pronta llegada del dios de la destrucción y el ángel, no debería haber ningún incidente importante en este mundo durante mucho tiempo. En cuanto a la crisis de Android, eso ocurriría dentro de años. Mientras tanto, muchos de esos jefes con factores inestables ya habían sido atendidos por él, como Slug y Bojack. A menos que, debido a sus acciones, el curso de la historia hubiera cambiado, dando lugar a un nuevo efecto mariposa. Pero eso sería asunto del futuro. La fuerza de todos estaba mejorando, y ya no era necesario que él se encargara de todo personalmente. Talot. Desde detrás de Talot se escuchó la voz del viejo Supremo Kai. ¿Qué sucede, viejo Supremo Kai? Los pensamientos de Talot volvieron al presente y se giró para mirarlo. En ese momento, el viejo Supremo Kai tenía sus manos entrelazadas detrás de su espalda, su expresión sería, como si hubiera tomado algún tipo de decisión importante. Vi tu batalla contra el Señor Dios de la Destrucción. Siendo sincero, el hecho de que pudieras comprender el ki divino por tu cuenta es algo que incluso a mí me parece increíble. Esta vez, además de conocer al dios de la destrucción del universo vecino, también pretendo transmitirte el método completo para entrenar el ki divino. Esto te beneficiará enormemente en tu futuro entrenamiento, dijo el viejo Supremo Kai con seriedad. Ya veo. Entonces te agradezco, respondió Talot sin negarse, a pesar de que el método de entrenamiento del ki divino del viejo Supremo Kai ya le era de poca utilidad. Ya había comprendido el verdadero ki de Dios. Aunque todavía le faltaba aplicarlo, su entrenamiento futuro solo sería más fluido. Aún así, este método de entrenamiento podría ayudarle a evitar muchos desvíos innecesarios. Al recibir el método de entrenamiento ki de Dios transmitido por el viejo Supremo Kai, Talot quedó un tanto sorprendido. Con su propósito cumplido, el viejo Supremo Kai intercambió algunas palabras más con Talot antes de regresar al mundo sagrado de los Kai junto con el Supremo Kai del Este. Luego llegó el momento de despedir a Norkai, Bubbles y Gregory. Finalmente, los guerreros también comenzaron a partir uno tras otro. Como no quedaban extraños, solo quedaron Talot y su familia. La Tierra debería entrar en un largo período de paz a partir de ahora. Pensó Talot para sí mismo. Mientras tanto, Ángel Vados y Dios de la Destrucción Champa. Los dos estaban en camino de regreso al universo 6. Durante todo el viaje, Champa permaneció en silencio. Su expresión pensativa sugería que estaba reflexionando sobre algo. ¿Sigues dándole vueltas a tu anterior derrota, Lord Champa? Preguntó Vados. No soy tan mezquino.
Si mal no recuerdo, ese chico dijo que era un Saiyajin, ¿verdad? ¿Acaso no tenemos Saiyajin también en nuestro universo? Champa parecía muy interesado en la raza Saiyajin. La actuación de Talotoy lo había dejado realmente impactado. Si su universo también tuviera Saiyajin, definitivamente valía la pena prestarle atención a esa raza. Ya lo he investigado antes. En nuestro universo, efectivamente existe una raza Saiyajin, y son numerosos. Viven en un planeta llamado Sadala, respondió Vados. Planeta Sadala, entendido. Cuando regresemos al universo 6, me tomaré un tiempo para visitar ese planeta. Quiero ver cuánto se han desarrollado los Saiyajin de nuestro universo, dijo Champa con una sonrisa pícara. El potencial de la raza Saiyajin era enorme. Si pudiera encontrar algunos individuos prometedores, incluso podría usarlos como mano de obra gratuita para ayudarle a completar parte de su trabajo. El tiempo voló. Así, habían pasado aproximadamente 3 meses desde que Talot aniquiló a Freezer y libró esa batalla devastadora contra el dios de la destrucción Champa. Durante estos 3 meses todo se había ido desarrollando de manera ordenada. Cada uno había regresado a su propia vida, pasando cada día a su manera. Sin amenazas poderosas, la sombra que una vez se cernió sobre sus corazones había desaparecido hacía tiempo. Sin embargo, hacía ya tiempo que había nacido un nuevo objetivo. Estimulados por los acontecimientos, luego de que sus heridas sanaron, se dedicaron a entrenar con todas sus fuerzas, tratando desesperadamente de alcanzar el nivel de Talot. Y, sorprendentemente, habiendo sido tan estimulados y habiendo ampliado sus horizontes, el progreso de todos durante estos 3 meses había sido asombrosamente rápido. Los que más mejoraron, naturalmente, fueron Raditz, Goku y Nappa. De los 3, Raditz, quien ya era el más fuerte, absorbió todo el conocimiento adquirido al observar las batallas, y su poder ascendió a un nuevo nivel. Su transformación en Super Saiyan 2 también experimentó una mejora considerable. Tan solo en su forma básica, su poder ya alcanzaba los 60 millones. Ahora, al transformarse en Super Saiyan 2 máximo poder, su poder superaba los 10.000 millones, sin contar el aumento del Super Kaioken. Con Super Saiyan 2 superpuesto a Super Kaioken, su nivel de poder podría dispararse a 20.000 millones sin problemas. El nivel de poder de Goku también había aumentado notablemente. Tras el bautismo de batalla y la ampliación de su perspectiva, su fuerza mejoró rápidamente. Tan solo su nivel de poder base ya había superado los 100.000. A este ritmo de crecimiento, en solo un año, su nivel de poder base podría fácilmente multiplicarse varias veces. De hecho, durante los últimos días, desde que su nivel de poder finalmente había alcanzado el umbral requerido, Goku había estado molestando a Raditz para que le enseñara la transmisión instantánea. Y lo más importante, Goku había crecido más alto. En cuanto a Nappa, si bien su progreso no fue tan deslumbrante como el de los otros dos, aún así fue bastante impresionante. Al ser un Saiyajin mayor, su potencial no se desarrolló tan fácilmente como el de la generación más joven. Pero incluso con esas limitaciones, su mejora no fue despreciable. Su nivel de poder había alcanzado los 300.000. Aunque todavía no podía transformarse, ya había tocado el umbral de ese cuello de botella. Krillin, Tien Shinhan, Yamcha y Chiaotzu también habían hecho progresos considerables. Entre ellos, el que más mejoró su fuerza no fue otro que Tien Shinhan, quien poseía el linaje de los Tríclopes. Tras presenciar una batalla real, la sangre de Tríclops en su interior se despertó. No solo estabilizándole el corazón, sino que también desplegó aún más su potencial latente. Aunque su nivel de poder no había crecido tan explosivamente como el de los demás, había alcanzado la asombrosa cifra de 16.000. Esta fuerza ya estaba muy cerca de la fuerza de Vegeta cuando apareció por primera vez en la obra original. En cuanto a Krillin, como el terrícola más fuerte de la era actual, su progreso tampoco era despreciable. Aunque no tan poderoso como Tien Shinhan, su nivel de poder había superado los 10.000 y se había estabilizado en torno a los 14.000. El siguiente fue Yamcha, cuya fuerza era superada solo por la de los 3. Tras la batalla de hacía 3 meses, su progreso también era notable. Su nivel de poder había alcanzado los 12.000. Tras él estaba Chiaotzu, el que poseía habilidades psíquicas. Aunque Chiaotzu ocupaba el último lugar entre ellos en términos de poder bruto, valía la pena señalar que sus poderes psíquicos y su presión mental habían mejorado drásticamente. Aunque su nivel de poder aún no había alcanzado los 5.000, bajo la mejora de sus habilidades psíquicas, aún podía suprimir y dominar a un oponente con un nivel de poder superior a 10.000. Los guerreros de la Tierra habían logrado un progreso realmente impresionante. Luego estaba el príncipe Saiyajin, que había quedado varado en la Tierra, cuyo paradero seguía
seguía siendo desconocido. Nadie sabía dónde estaba, pero dado el talento de Vegeta, su progreso sin duda no era insignificante. En cuanto a Talot, su situación era completamente diferente a la de todos los demás. Aparte del momento en que Kaio-san del Norte le pidió personalmente que fuera al infierno para reprimir a Freezer una vez más, Talot básicamente no había tomado ninguna otra medida. Todos los días permanecía al lado de su familia, disfrutando de una vida tranquila y relajada. Y hoy marca un día muy especial. Con la ayuda del ángel Whis, Salary dio a luz con éxito y nació la primera hija de Talot. Esto significó mucho para Talot. Habiendo vivido 2 vidas, esta fue la primera vez que realmente experimentó lo que se siente convertirse en padre. Este sentimiento era tan maravilloso y especial que no podía expresarlo con palabras. Para celebrar el nacimiento seguro de su hija, Bulma organizó un gran banquete, invitando con antelación a todos sus amigos y viejos conocidos a su casa. Maestro Roshi, Krillin, Yamcha, Tortuga, Tien Shinhan y Xiaotzu. Korin, Kami y el asistente Popo. El viejo Kai Supremo, el Kai Supremo del Este y el asistente del Kai Supremo, Kibito. Y por supuesto, no se olvidaron de Norkai del planeta Norkai. Durante el banquete, todos se reunieron, disfrutando de una comida deliciosa mientras compartían historias sobre sus experiencias recientes. Como partera, Whis pudo probar una vez más una amplia variedad de la cocina de la Tierra y se sintió sumamente encantada. Aunque había visitado la Tierra varias veces recientemente para verificar el estado de Salary, nunca antes se había permitido un festín tan grandioso. La charla fue animada mientras todos intercambiaban sus planes. Aprovechando la presencia de Kai del Norte, Raditz le presentó suavemente a Goku, esperando que Kai del Norte pudiera guiar a Goku en el entrenamiento. En comparación con la línea temporal original, Goku se encontró con Kaio del Norte antes. Aunque ya era mucho más fuerte, esta seguía siendo una oportunidad increíble para él. Con el entrenamiento de Kaio-san del Norte, y el potencial de Goku, su progreso probablemente sería aún más rápido. Cuando se trataba de entrenar y fortalecerse, Goku, naturalmente, no se negaba. Con tal de fortalecerse, estaba dispuesto a todo, especialmente después de presenciar las transformaciones posteriores del Super Saiyan, su ansia de poder había alcanzado su punto máximo. Norkai aceptó la solicitud. Después de todo, había estado observando a Goku durante algún tiempo, y Talot también lo había mencionado anteriormente. Ahora que el momento era el adecuado, llevarlo al planeta de Norkai para entrenarlo no fue un problema. No muy lejos, Nappa y los otros guerreros terrestres, al escuchar que Goku entrenaría con Kaio-san del Norte, todos tenían sus ojos iluminados. La oportunidad de hacerse más fuertes estaba ante ellos, ¿quién no querría aprovecharla? Y así, Nappa tomó la delantera, seguido de cerca por Tien Shinhan, Krillin, Xiaotzu y Yamcha. El grupo se acercó rápidamente a Kai del Norte, pidiéndole fervientemente que los entrenara de la misma manera que iba a entrenar a Goku. Frente a un grupo de personas que de repente solicitaban su orientación en el entrenamiento, Norkai quedó momentáneamente aturdido. Después de un breve momento de contemplación, no pudo evitar sentirse secretamente complacido. En lugar de entrenar a una sola persona, es mejor entrenar a un grupo. No solo será más fácil de gestionar, sino que también favorecerá la mejora de su fuerza. Norkai accedió a su petición y todos se alegraron. Todo parecía transcurrir tan bien como si estuviera destinado a suceder. Kami presenció esta escena desde no muy lejos. En ese momento, se podría decir que se sentía extremadamente frustrado. La razón principal era la abrumadora presión que sentía por ser solo un pequeño Kami de la Tierra en esta reunión de peces gordos. Además, estaba en guardia contra todo tipo de cosas en ese entonces, pero el resultado fue que Talot cambió la Tierra, cambió este mundo y se convirtió en su deidad guardiana. Como Kami, se había convertido en una existencia casi redundante. En este momento, del lado de Talot, después de entregarle a Salary su hijo, que dormía profundamente, y de instarla suavemente a descansar, Talot salió de la habitación. Había planeado dirigirse al patio para charlar con todos, pero de repente sintió un aura débil cerca y caminó unos 100 metros hacia la izquierda. Los movimientos de Talot llamaron la atención de algunas personas presentes. Sin embargo, nadie le dio mucha importancia. La persona que se escondía en las sombras, al ver a Talot acercarse directamente, se asustó tanto que su aura se filtró. Tranquila. De hecho, noté tu presencia hace unos días. Simplemente no te llamé. Pero como hoy estoy de buen humor y estás aquí, ¿por qué no sales? Te garantizo que nadie te hará daño.
Talot habló con una sonrisa amable hacia un arbusto cercano. La persona que estaba escondida en el arbusto dejó de temblar después de escuchar las palabras de Talot. Entonces, para sorpresa de todos, un niño de piel verde emergió de los arbustos bajo sus atentas miradas. Su repentina aparición dejó a todos los presentes completamente conmocionados. Así es. El niño de piel verde no era otro que la reencarnación del rey demonio, el recién nacido Piccolo. Es él. Kami se quedó estupefacto en el momento en que vio a Piccolo Jr. Nunca imaginó que Piccolo Jr. se atrevería a aparecer aquí, y en este tipo de ocasión no. A juzgar por las palabras de Talot, Piccolo Jr. ya llevaba varios días allí. Talot simplemente había decidido no revelarlo hasta ahora. Así que eso es, el niño nació de ese huevo, ¿eh? El descendiente del gran rey demonio Piccolo no esperaba encontrarnos aquí. El maestro Rossi se ajustó las gafas de sol y se levantó lentamente con el bastón en la mano. Después de todo, fue él quien mató personalmente al viejo Piccolo. Dado que Piccolo Jr. había aparecido ante ellos, sería apropiado que él se ocupara de este asunto. Por supuesto, todavía dependería de la decisión de Talot. Después de todo, en una atmósfera tan alegre, nadie deseaba un derramamiento de sangre. Sintiendo todas las miradas sobre él, Piccolo Jr. se tensó, sus nervios se tensaron mientras examinaba con cautela a todos a su alrededor. No esperaba que Talot lo expusiera en esta situación. Se había sobreestimado y subestimado a Talot. En cuanto llegó, Talot ya lo había presentido, pero simplemente decidió no decir nada. La razón por la que vino aquí fue en realidad para aprender en secreto algunas cosas de Talot y volverse más fuerte. El viejo Piccolo era el viejo Piccolo. Era él mismo. Aunque había heredado ese legado, en verdad, este Piccolo no era el mismo que el viejo Piccolo. Por lo menos, el alma malvada del viejo Piccolo ahora estaba en el infierno. El maestro Rossi se acercó lentamente a Piccolo Jr. Al observar al joven Piccolo Jr. El maestro Rossi tenía una expresión seria. Bajo sus gafas de sol, sus ojos revelaban un brillo extraño. Su mirada aguda se fijó directamente en Piccolo, como si intentara ver completamente a través de él. El joven Piccolo, por su parte, se encontraba en total alerta ante el maestro Rossi, con la guardia elevada al máximo grado. Aunque no era el Piccolo original, había heredado los recuerdos del antiguo Piccolo. El maestro Rossi era su mayor oponente, y ahora que estaba frente a él, Piccolo Jr. apretó los puños con fuerza, listo para pelear en cualquier momento. La atmósfera se volvió increíblemente tensa. Todos observaban atentamente, como si una gran batalla pudiera estallar entre ellos en el siguiente segundo. Afortunadamente, el mundo ya había cambiado gracias a Talot. De lo contrario, al enfrentarse a este joven Piccolo, nadie habría mostrado esas expresiones. Basta, maestro Rossi. Con su aguda mirada, debería poder darse cuenta de que este Piccolo ya no es el Piccolo malvado con el que una vez luchó. Es un namekiano que ha renacido, intervino Talot, disipando la atmósfera pesada. Al escuchar las palabras de Talot, el maestro Rossi reflexionó un momento. La luz blanca reflejada en sus gafas de sol se desvaneció rápidamente, y su rostro severo y anciano se transformó de repente en una sonrisa frívola. Jaja. Me dio curiosidad y quería ver si este nuevo Piccolo era igual a su padre. Parece que le di demasiadas vueltas, dijo el maestro Rossi, sosteniendo su bastón, y miró de nuevo al joven Piccolo, antes de dejar de apuntarle. Con Talot garantizándolo, ¿quién se atrevería a hacer un movimiento? Incluso si este Piccolo realmente seguía siendo malvado, si Talot decía que no lo era, entonces no lo era. Por supuesto, eso se debió a que Talot poseía una fuerza abrumadora. El maestro Rossi creía que Talot debía tener sus razones para hacer esto. Cuando el joven Piccolo oyó a Talot mencionar a los namekianos, todo su cuerpo tembló. Su mirada confusa se volvió hacia Talot, llena de un sincero e intenso deseo de saber la verdad. Aunque había heredado los recuerdos del antiguo Piccolo, todavía no sabía a qué raza pertenecía realmente. Durante todo este tiempo, siempre había creído que era uno de los demonios. ¿Quieres saber más? El otro tú está aquí, ¿por qué no se lo preguntas tú mismo? Talot le lanzó directamente esta incómoda pregunta a Kami. Él, un destello de vacilación cruzó los ojos del joven Piccolo. La mirada que dirigió a Kami estaba llena de hostilidad. Para él, Kami era su opuesto. Pero ahora, para conocer la verdad sobre sus orígenes, no tenía más remedio que enfrentarlo. Por otro lado, cuando Kami escuchó que Talot le había dado la oportunidad de explicarse, se sintió secretamente encantado. Aunque el Piccolo que tenía delante era el Junior, Kami sabía que ya no era el mismo Piccolo de antes.
Eso significaba que había una oportunidad de cambio. Sin dudarlo, Kami se acercó a Piccolo mientras le explicaba todo sobre Namek al joven Piccolo. Después de varios minutos de explicación unilateral, el joven Piccolo finalmente entendió la historia completa. Así que realmente era un extraterrestre. La sensación de descubrir la verdad fue indescriptiblemente extraña. Dejó al joven Piccolo completamente desconcertado. Viniste a mí porque querías hacerte más fuerte, ¿no? De hecho, en lugar de mi guía, quizás tus parientes de Namek serían más adecuados para enseñarte, dijo Talot mientras miraba al joven Piccolo. Esas palabras provocaron que un brillo inusual brillara en los ojos del joven Piccolo. ¿Puedes enviarme a Namek?, preguntó el joven Piccolo en completo shock. Como un namekiano que creció en la Tierra, y cuyo antiguo yo había cometido innumerables actos terribles aquí, le pareció increíble que Talot ahora se ofreciera a enviarlo de regreso a su planeta natal. Me pareció un sueño. Ahora que lo pienso, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que fui a Namek. Si quieres ir, sin duda puedo llevarte, dijo Talot con calma, con los brazos cruzados. En realidad, Talot tenía sus propios planes. Gracias a su intervención, tanto Goku como Vegeta se transformaron en Super Saiyan mucho antes y se volvieron increíblemente fuertes. Incluso la fuerza de Nappa aumentó significativamente. Piccolo, siendo un personaje tan importante en la obra original, quedaría reducido a un mero personaje secundario si no hiciera nada. Pero si él interviniera levemente, interfiriera en su destino y lo enviara a Namek antes de tiempo, ¿qué tipo de cambios traería eso? Después de todo, Namek en ese momento era muy diferente de Namek en la línea de tiempo de la obra original. Enviar a Piccolo allí sería sumamente beneficioso. Con el entrenamiento de Ragainail, incluso podría tomar un camino completamente diferente. Tal vez, dentro de un año o dos, podría crecer rápidamente, tal vez incluso rivalizar con Goku. Después de todo, Piccolo era un namekiano de tipo guerrero. Y para un namekiano de tipo guerrero, la velocidad de crecimiento era inimaginable. Está bien. Me voy, respondió Piccolo con decisión. Al oír eso, Talot sonrió levemente. En ese caso, quédate y únete al festín esta noche. Mañana vendrás conmigo al planeta Namek. Después de decir esto, Talot ya no le prestó atención. En ese momento, Piccolo ya no era tratado como un extraño. Por supuesto, la verdad era que, para todos los presentes, incluso los más débiles entre ellos, el joven Piccolo no representaba absolutamente ninguna amenaza. Esa fue la razón fundamental por la que a nadie le importó mucho. En un abrir y cerrar de ojos. A la mañana siguiente, no mucho después de despertarse y terminar de desayunar, Talot fue a buscar al joven Piccolo como había prometido. Piccolo no se había ido durante la noche. Se había quedado allí esperando. Talot había preparado una habitación para él, pero el niño la rechazó, por lo que Talot simplemente lo dejó en paz. ¿Estás listo?, preguntó Talot con una leve sonrisa, con la mirada fija en el joven Piccolo. Al oír esto, Piccolo no habló. Permaneció tan callado como siempre, pero su mirada y su postura ya le dieron a Talot la respuesta. Ya estaba impaciente por volver a su tierra natal. Lo más importante es que quería volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte para derrotar a todos los que quisiera. Entonces vámonos, dijo Talot casualmente. En el siguiente instante, el aura de Talot envolvió el cuerpo de Piccolo Jr. Sin darle tiempo a adaptarse, Talot utilizó la transmisión instantánea, desapareciendo de la Tierra en un instante. Cuando la disformidad terminó, una sensación abrumadora invadió el corazón del joven Piccolo. En un abrir y cerrar de ojos, el paisaje a su alrededor cambió por completo. ¿Qué este lugar? El joven Piccolo quedó profundamente conmocionado, incapaz de imaginar qué clase de técnica era aquella. La fuerza de Talot era mucho mayor de lo que pudiera imaginar. Pero rápidamente recuperó la compostura e inmediatamente examinó su entorno con una mirada curiosa y sorprendida en sus ojos. El entorno y el paisaje que lo rodeaban le resultaban extraños, pero había una inexplicable sensación de familiaridad en lo profundo de sus huesos. En los recuerdos que recibió, había visto escenas similares antes, que le causaron nostalgia. Al principio no les prestó mucha atención, pero ahora que estaba en Namekusei, todas sus dudas se disiparon de repente. Aquellas escenas en su memoria eran fragmentos de sus recuerdos incompletos de su hogar. De pie en Namek, Piccolo Jr. intentó hacer todo lo posible para calmar su corazón inquieto. En ese momento, lo tuvo claro. Este era su hogar. Bueno, no es momento de soñar despierto. Primero déjame llevarte a conocer al gran anciano de tu clan, le dijo Talot a Piccolo, luego se giró y miró hacia el enorme edificio que tenían detrás.
Este tipo de arquitectura única siempre tuvo una cualidad extraña, casi fascinante, sin importar cuántas veces uno la viera. Al menos desde el punto de vista de un terrícola, realmente parecía el tipo de lugar en el que viviría un rey demonio. El joven Piccolo, al escuchar las palabras de Talot, se giró al mismo tiempo. Pero justo en ese momento, dos auras poderosas repentinamente se precipitaron hacia ellos desde lejos. Ragar y Nail. Talot no esperaba que después de solo unos pocos años, los dos se hubieran vuelto tan fuertes. A partir de un juicio preliminar utilizando Kisense, los niveles de poder de Ragar y Nail habían superado varios millones. ¡Qué aura tan increíble, este poder! El joven Piccolo tembló por completo mientras sus ojos se abrían de par en par, mirando a lo lejos con incredulidad. La fuerza de esas dos auras hizo temblar cada célula de su cuerpo. Incluso a tan gran distancia, la presión que emanaban era abrumadora. No podía imaginar que sus compañeros de clan pudieran poseer un poder tan aterrador. Están aquí, dijo Talot con una sonrisa. En la línea de visión de ambos, aparecieron gradualmente dos puntos negros, que rápidamente se hicieron más grandes hasta que finalmente aterrizaron frente a ellos. Ha pasado mucho tiempo, Ragar, Nail. Parece que ambos han cambiado bastante. La mirada de Talot los recorrió con una leve sonrisa. Al escuchar las palabras de Talot, Ragar y Nail sonrieron. Comparados contigo, aún estamos muy por detrás. ¿Así que este es otro hijo de nuestro clan que llegó a la Tierra?, dijo Ragar con modestia, y luego volvió la mirada hacia el joven Piccolo. Después de tantos años, sigues siendo tan increíblemente fuerte como siempre, le dijo Nail con respeto a Talot, y luego desvió la mirada hacia el joven Piccolo que estaba a su lado. Hola, soy Nail. Tú debes ser Piccolo. En la obra original, eventualmente se fusionarían en uno solo gracias a Freezer. Pero eso probablemente no sucedería ahora. El joven Piccolo al oír esto asintió tímidamente sin decir palabra. No hay por qué tener miedo. Somos de tu raza. Me llamo Ragar, dijo Ragar amablemente, con una voz llena de buena voluntad. Al ver esto, Talot no se sorprendió. Parece que ya te enteraste de su situación por Kami en la Tierra. Los dos asintieron simultáneamente ante esas palabras. Después de examinar a Piccolo de arriba a abajo, Ragar confirmó algo. Como era de esperar, es igual que nosotros, un Namekiano especial de tipo guerrero. Con razón el gran anciano lo valora tanto. ¿Verdad? Lamentablemente, aún no está completo, explicó Talot. Al escuchar eso, tanto Ragar como Nail parecieron darse cuenta también y asintieron una vez más. Después de un breve intercambio de cortesías, el grupo entró en la casa donde residía el gran anciano. Dentro de la cámara interior, el imponente gran anciano, grande como una pequeña montaña, estaba sentado como siempre en su silla especial. Su respiración agitada resonaba como un trueno apagado en los oídos de todos. Con una mirada, Talot pudo notar que, en comparación con la última vez que se encontraron, el aura vital del gran anciano se había debilitado significativamente. Parecía que la vida del gran anciano se acercaba a su fin. En la obra original, el hecho de que lograra sobrevivir tanto tiempo se debía a pura fuerza de voluntad. Talot, estoy profundamente agradecido de que hayas traído de vuelta al niño perdido de nuestro clan, y siempre serás bienvenido a visitar el planeta Namek nuevamente, saludó amablemente el gran anciano a Talot. Talot asintió levemente. No hay necesidad de tanta formalidad. No es nada grave, la verdad. Además, vine por un motivo personal, y quizás pueda ayudarte a recuperarte un poco también. Esas palabras inmediatamente despertaron entusiasmo en Ragar y Nail. Después de todo, dado el frágil estado actual del gran anciano, si pudiera recibir algún tipo de ayuda, significaría extender su vida. Conozco muy bien mi propia condición, en realidad, solo me aferro a la vida, pero aún así, gracias. Al gran anciano no pareció importarle mucho, y su mirada se dirigió al joven Piccolo. Hijo de Katas, la otra mitad del Kami que reside en la Tierra, ¿verdad? Aunque eres el hijo después del renacimiento, sigues siendo él. El gran anciano habló de nuevo. Ante la simple pregunta del gran anciano, el joven Piccolo no la negó y simplemente asintió. Hacia este anciano no sintió ninguna resistencia. Por el contrario, sintió una inusual sensación de cercanía. Aunque naciste del lado del mal, puedo sentir que ya no hay malicia en ti. Lo que tienes ahora es determinación y confusión hacia este mundo. Ven aquí, niña. El gran anciano le hizo un gesto al joven Piccolo para que se acercara a su trono. El joven Piccolo dudó por un momento, luego dio unos pasos hacia adelante para pararse junto al gran anciano.
El gran anciano levantó su brazo derecho, colocando su enorme mano suavemente sobre la cabeza del joven Piccolo. Activando su habilidad única, el gran anciano rápidamente comenzó a leer los recuerdos dentro de la mente del joven Piccolo. Ya veo, así que deseas obtener un poder aún mayor. Mientras el gran anciano murmuraba para sí mismo, también descubrió una pequeña sombra enterrada en lo profundo del corazón del joven Piccolo. Afortunadamente, esa oscuridad no era grande ni profunda. Con la orientación adecuada, se pudo corregir con el tiempo. Ahora entiendo todo lo que has pasado. Como gran anciano, déjame darte un regalo, niña. El gran anciano sonrió amablemente, y al instante siguiente, un aura especial inundó el aire. El joven Piccolo sintió de repente como si algo dentro de él se hubiera despertado, y un flujo interminable de energía estalló desde dentro de su cuerpo. Esto es. Al sentir los cambios en su cuerpo, el joven Piccolo se quedó atónito. La fatiga que había persistido en su cuerpo desapareció por completo, reemplazada por una vitalidad desbordante, y su fuerza también aumentó significativamente. He liberado las ataduras de tu cuerpo, lo que indirectamente aumenta tu fuerza y estabiliza tu base. Esto te ayudará enormemente en tu entrenamiento de ahora en adelante. El gran anciano retiró la mano derecha mientras le explicaba al joven Piccolo.